Las constelaciones familiares son uno de los más innovadores métodos terapéuticos. Ellas posibilitan ver el inconsciente familiar y trabajan los vínculos de forma profunda, lo que lleva a generar cambios en la dinámica de las familias, logrando que predomine el amor y la unión por encima de los resentimientos y reclamos. Una constelación es la representación de un sistema humano y muestra si hay un desorden en la pertenencia, en los órdenes y las jerarquías, y si hay un desequilibrio entre lo que se da y se recibe. Permite corregir los desórdenes familiares con movimientos de los sentimientos a nivel muy profundo del alma, a través de imágenes iniciales que van cambiando poco a poco durante el desarrollo de la constelación y termina por ofrecer una imagen solución que puede ser grabada como el final de una obra nueva. El terapeuta que dirige la constelación se guía por la expresión de los sentimientos de los asistentes, quienes representan a la familia. Lo hace a través de los mensajes corporales y las descripciones de las reacciones emocionales de estos. La constelación no se hace con la familia real. Este método permite que una sola persona de la familia pueda movilizar cambios sanos en todo el sistema familiar. El método responde también a varias de las preguntas que realizan quienes quieren conocer una forma de sanar asuntos pendientes. Muestra cómo influye la herencia psicológica o psicogenealógica, en especial el sistema de creencias y los mandatos familiares, en nuestras maneras de vivir. Las constelaciones familiares son, para muchos, una valiosa herramienta de trabajo sistémico y fenomenológico. Se habla de trabajo sistémico porque se ocupa de toda la familia y de las interacciones e influencias de todos sus miembros entre sí. Además se refiere al método que analiza las estructuras de los sistemas humanos. Y es fenomenológico porque se parte de la observación de la situación, tal cual se presenta sin evaluación alguna. El nombre de constelaciones familiares se deriva de los términos alemanes Familiensetzung, que significa posicionar y organizar familias, y Aufstellungen, que literalmente quiere decir ubicaciones, es decir, hace referencia a la organización de los miembros de un sistema familiar. Las constelaciones como método terapéutico hablan de respetar las leyes que rigen las relaciones familiares. El trabajo de estas leyes es la base del trabajo de Bert Hellinger. Las constelaciones familiares nos ponen a reflexionar acerca de las estructuras y el orden de las familias. Hablan de la jerarquía y el respeto al orden, y del equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Hellinger sostiene que existen órdenes naturales, los órdenes del amor, que facilitan su fluir, por los cuales se rigen todos los sistemas que entran en juego en las relaciones familiares. Son las leyes que las condicionan. Son principios que rigen la naturaleza familiar y se convierten en mandatos. Por ejemplo, el derecho a la pertenencia, ley que al no ser cumplida, trae como consecuencia la exclusión de personas dentro del núcleo familiar, lo que lleva a desequilibrios sensibles en las familias. Y aunque parezca extraño, estos sentimientos son transmitidos de generación en generación. La terapia también se centra en la importancia del respeto a las jerarquías que rigen los sistemas familiares, y es clara al afirmar que si no se respetan dichas jerarquías, se termina creando un nudo en la vida de algunos de sus miembros. Se refiere igualmente a la importancia de mantener el equilibrio entre lo que se da y lo que se toma en las relaciones, y señala cómo lograr el balance para hacer crecer la relación. Los seres humanos nos agrupamos en ciudades, barrios y comunidades que son llamados sistemas humanos. Cada sistema se relaciona entre sí y ejerce influencia tanto en los demás sistemas como en el propio. Los sistemas se rigen por leyes naturales, sociales y espirituales, y todos están siempre en movimiento, produciendo algún cambio o transformación. Es imposible no relacionarse y o no comunicarse. Los humanos nos relacionamos y nos vinculamos con los otros seres desde que nacemos, y nuestra interacción es dirigida hacia las personas, ya sea porque son los miembros de nuestra familia, de nuestro sistema social, de nuestro grupo de trabajo, institución o comunidad a la que pertenecemos.
Para cada miembro de una familia o grupo hay un lugar físico y psicológico con funciones específicas. Cuando la persona a quien nos dirigimos no está en el lugar que le corresponde, los mensajes de esa interacción llegan a otro o se pierden en el vacío. Es decir, el mensaje vinculante no es recibido por la persona a quien va dirigido, sino por quien está en ese lugar. Veamos un ejemplo. El padre tiene su lugar en la familia, pero si en su lugar está el hijo mayor, decimos que el hijo mayor está desempeñando funciones del padre. Las interacciones, por su parte, son de naturaleza diferente, pues consisten en la expresión de sentimientos. Se diferencian entre ellas por su composición, que va de acuerdo con una relación que la genera. Por ejemplo, no es lo mismo la interacción que se da entre hermano y hermana, que la que se aplica en la relación papá e hija. A veces sucede que la energía emitida o recibida tiene una composición, pero quien la envía o la recibe es una persona con una relación de naturaleza diferente a la de la energía emitida. Por ejemplo, la interacción que se da con una madre es diferente a la que se da con una tía, y si en ese lugar está nuestra hermana menor, la interacción se confunde y los mensajes son equívocos. Constelar significa mostrar en unas imágenes lo que las palabras no pueden expresar, es decir, lo que le pasa al alma familiar. Se explica con imágenes externas la razón por la cual un grupo sufre y nadie le ha podido poner palabras. Una constelación es una forma de tratar los efectos desorganizadores que se producen por las historias que se han originado en una familia. Las constelaciones familiares son una herramienta que nos permite observar el lugar que ocupa cada uno de los miembros en un sistema humano y cómo es la dinámica de sus relaciones. ¿Cómo se logra una constelación familiar? Podríamos decir que es similar a una obra de teatro mudo, donde los actores, por medio de gestos y movimientos, manifiestan lo que quieren decir. La constelación se logra a través del análisis de la expresión de las reacciones corporales de las personas durante el tiempo que permanecen en escena. Quien consulta hace una pregunta o expone el problema que siente, que es la causa de sus sufrimientos en su vida personal. Luego, el terapeuta, por medio de preguntas, intenta esbozar la imagen o representación mental que tiene el consultante acerca del problema. Para ello, y dependiendo del estilo del terapeuta, el constelado responde algunas preguntas con el objetivo de aclarar hechos importantes en su vida que puedan tener que ver con la situación o pregunta. Es conveniente que los asistentes estén en procesos terapéuticos o en trabajo de crecimiento interior. Comenzar una toma de conciencia a partir de una constelación es posible. Sin embargo, se observa en algunos casos que el constelado crea una defensa racional, adjudicándole lo que le pasa en la actualidad a los antecedentes familiares. Cuando esto ocurre, se le dificulta a la persona asumir las consecuencias de sus acciones. Lo que se busca en una constelación. Solucionar el problema. La persona que desea constelar un asunto debe definir primero qué la hace sufrir, qué desea aclarar o solucionar. En la conversación inicial, el terapeuta se centra en encontrar un problema auténtico, pues es importante formular la pregunta correcta. Esto se lleva a cabo con la ayuda del terapeuta, quien normalmente guía al consultante para elaborar la pregunta y así poder conducir la constelación hacia donde está el conflicto. Dentro de los problemas usuales se encuentran casos como: ¿por qué no logro conseguir pareja? ¿Por qué no me siento bien con mi padre? ¿Por qué no acepto la muerte de mi hijo? ¿Por qué me descontrolo y soy violento? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué se repiten los accidentes violentos en mi familia? ¿Por qué no me va bien en los negocios? La observación. Está demostrado por la bioenergética y por las investigaciones de Reich y Alexander Lowen que la expresión corporal habla acerca de las emociones, sentimientos o deseos no admitidos, así como de reacciones hacia la gente que rodea al sujeto. Es lo que conocemos como lenguaje corporal. Creemos que el cuerpo resume nuestra historia. En la constelación todo se inicia a partir del momento en que surgen espontáneamente las expresiones.
los movimientos de la cara, el fruncir el ceño, las muecas, deseos de llorar, oscilaciones de los ojos que muestran la dirección de la mirada o las alteraciones de la pupila se tienen en cuenta. También se observan el tono y ritmo de la voz, junto con los cambios corporales como la postura, posición de brazos o piernas, y el distanciamiento o acercamiento entre las personas. Todas estas expresiones definen estados de ánimo y muestras de sentimientos en el sistema que se está constelando. Sentimientos observados en los representantes. Cuando alguno de los representantes tiene información racional e histórica del caso, es posible que no pueda contactarse con las reacciones corporales de su representado. La comunicación no verbal se emplea para manifestar sentimientos y sobre esto se trabaja durante la constelación. En el caso de que no aparezcan, es posible que se pueda malograr la sesión. Por eso el constelador insiste en que los elegidos para representar se dejen llevar por lo que sienten, sin pensar en sus propios conocimientos y creencias. Otro aspecto se puede alterar en la sesión cuando un representante influye en la interacción con algo que no quiere que se advierta o se sepa. Este comportamiento carga la conexión de mucha tensión o la hace poco expresiva. Asimismo, un representante puede sentirse liberado al dejar traslucir sus emociones y darse cuenta de que el sistema al que pertenece conoce acerca de él intuitivamente mucho más de lo que él mismo es capaz de expresar con palabras sobre lo que siente. Puede ocurrir igualmente que se muestre tranquilo al tomar conciencia de que le es difícil comunicar lo que se siente, pero que ese sentimiento es factible captarlo intuitivamente por medio de la constelación. Imágenes interiores que atan. Cuando las personas actúan en situaciones sociales, no lo hacen como componentes autosuficientes y aislados, sino inevitablemente se adivinan comprometidas con los demás. Las primeras imágenes interiores que aparecen en los individuos son las que atan. Se expresan inmediatamente y vienen del alma infantil. Estas muestran dónde está el dolor y el sufrimiento de cada miembro del sistema. El terapeuta revisa cómo los sentimientos de uno de los integrantes del sistema afectan a los demás miembros. Es entonces cuando se hace más sensible la constelación, pues la dinámica que se genera entre los distintos representantes devela el desorden familiar. Se develan las implicaciones y vinculaciones de los distintos miembros. Aparece lo que Hellinger llama movimientos del alma, expresados por reacciones del cuerpo de los representantes. Estas reacciones muestran los sufrimientos, miedos, rabias, resentimientos, exclusiones, abusos, envidias, maltratos, irrespetos, etc. A partir de aquí es posible evidenciar la confusión, y esta confusión es el principio de la solución. Al poder tomar conciencia o darse cuenta de lo que se está dando en su sistema, el consultante se siente aliviado. Una vez que es expresada la confusión, ya no sigue fija y estática como la imagen inicial y empieza el cambio. Cabe aclarar que, antes de entrar en este movimiento, el constelado y los miembros del sistema, sin saberlo, sienten en su interior esta confusión. Durante el proceso, el constelador indica a los representantes qué lugar deben tomar y qué palabras pronunciar para cambiar la imagen. Todo esto lleva poco a poco al consultante a encontrar la solución final. La mejor alternativa en el desarrollo de las situaciones es buscar reconstruir la pertenencia en el sistema, incluyendo a los excluidos y consiguiendo respetar a los denigrados. Las palabras sugeridas gradualmente por el terapeuta durante la constelación sirven para reconstruir el orden y las jerarquías, así como para equilibrar las relaciones entre todos los miembros. La imagen solución es la que denominamos imagen final, la que el consultante llevará grabada en la mente y en el corazón. Esta ofrece la solución al problema y al irse realizando paulatinamente como imagen interior, da una mejor salida a la situación. A veces la solución es clara y con frecuencia representa el inicio de una nueva organización en la familia. El hecho de que cada uno de los miembros que componen el sistema se sienta mejor en el lugar que le corresponde, crea una imagen de cambio que mediante una toma de conciencia
impensadamente lleva a la solución. La solución final se da por la vivencia en la imagen. ¿Qué significa esto? Que las percepciones sucesivas de la mente van dando lugar a los pasos solución. A este procedimiento se le conoce como proceso simbólico de la mente. Estas transformaciones son las que ayudan a deshacer el conflicto y restablecer el orden, situando a cada miembro de la familia en su lugar, al mismo tiempo que sintoniza a las personas implicadas con su propio destino y responsabilidad. La constelación termina cuando cada uno de los representantes se siente aliviado y recupera las fuerzas. Esto revela que estar en el lugar que nos corresponde dentro del sistema familiar da fuerza, mientras que ocupar un lugar que no es el nuestro nos debilita. Como dijo Carl Jung, el proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen. La imagen inicial que representamos cuando constelamos corresponde a una situación vivida desde la mente infantil. Esta mente funcionaba de forma omnipotente, es decir, creía que era capaz de todo. También era omnipresente, creía que podía estar en todas partes y omnisciente, que todo lo sabía. Así las experiencias vividas son relatadas desde esas imágenes que la mente del niño pudo organizar en el momento en que las vivió, las cuales le causaron sentimientos de rabia, tristeza, miedo o alegría. Desde esta base es que comienza la constelación, y lo que ésta logra en la mente del individuo es llevar las imágenes de lo concreto a lo simbólico. Es decir, a partir de sistemas de imágenes que representan creencias, acontecimientos o sucesos existentes, la constelación le permite a la persona soltar esas imágenes y construir nuevas formas de mirar los hechos. Cada imagen solución y cada ritual facilitan el proceso simbólico en la mente del constelado. La constelación es una manera diferente de mirarse por medio de rituales con movimientos y palabras, permitiendo, una vez finalizada, nuevas interpretaciones de los hechos que se revelan en el transcurso de la misma. Hellinger descubre a lo largo de su práctica que los rituales tienen una fuerza extraordinaria y que ayudan a ver una situación de manera diferente. Al verbalizar los sentimientos vividos, a propósito de una experiencia traumática, se crea en la mente de la persona otra situación que puede superponerse a la imagen vivida durante el momento traumático. Además, explica Hellinger, durante los años en que convivió con las tribus zulú en África, luego de observar los significados de sus ceremonias, comprendió los efectos que produce cada ritual en un sistema humano. Hay dos grupos de frases, las que ponen en evidencia lo que está viviendo la persona, las verdades del alma, aquello que están sintiendo los integrantes del sistema, es decir, los sufrimientos, miedos, errores, rabias, iras asesinas y culpas, y el otro grupo de frases que permiten hacer el cambio de lugar, las palabras que resignifican el hecho, las reparadoras del vínculo que se está analizando. Se sugiere que el terapeuta verbalice libremente lo que la situación de la constelación requiera, es decir, lo que sienta que le va a ayudar al consultante a cerrar la experiencia con paz y tranquilidad. Son frases que evidencian la situación. Por ejemplo, tengo rabia contigo, tanta rabia que no puedo expresar. He ocultado mi rabia hacia ti y ahora me sale por medio de mi comportamiento contigo. Mamá, yo siento que soy mejor mujer para mi papá que tú. Son frases reparadoras. Papá, tú naciste primero y yo después. Tú eres el padre y yo soy la hija. Perdón, mamá, yo te honro como mi madre y te doy gracias por darme la vida. En el caso de que la madre muera en el parto, ya que diste la vida por mí, voy a hacer algo muy útil con ella. ¿Quiénes llegan en busca de ayuda? Consultan tanto personas que tienen problemas serios como personas que se sienten estancadas en algún aspecto de su vida. Muchos vienen en busca de ayuda por problemas laborales o dificultades de comunicación con la pareja que empiezan a incidir en el área sexual. Igualmente se consulta por problemas académicos y de comportamiento de los hijos,
o porque no han podido superar una separación, por duelos o por penas de amor. También ocurre que sencillamente llegan al consultorio madres que sienten deseos de ayudar a su hijo en algo. También vienen personas con otra serie de problemas, por ejemplo, que tienen experiencias repetitivas de situaciones dolorosas, sentimientos de culpa muy profundos, están tratando de salir de una depresión o presentan enfermedades autoinmunes, cánceres y otras afecciones, incluyendo síntomas físicos incomprensibles. Además, consultan a aquellos que sienten que tienen un sentimiento demasiado intenso y no son capaces de controlarlo, rabia, odio, amor extraño por otro, miedos o limitaciones personales en lo afectivo. También quienes tienen dificultades en la aceptación de un hijo, del padre o de la madre. Algunos con la autoestima derrumbada y una sensación de impotencia ante sí mismos. Cuando un sistema familiar no tolera lo angustiante, tiende a expulsarlo. Lo transmite a sus miembros de generación en generación, por no haber podido solucionarlo ni repararlo. De ahí la repetición de conflictos, estancamientos, trastornos y complicaciones que muchas veces se ven en una familia. En ocasiones lo angustiante son incestos, suicidios, asesinatos, injusticias, como discriminar o quitarle el derecho a la herencia a un miembro de la familia por no ser de su clase social. Y es que cuando no hay función de contención, capacidad de abarcar, de recibir, se da lugar al odio, se siembra la desesperanza, se transmiten los conflictos y las angustias, y se originan secretos, engaños y confusiones. Las constelaciones llevan a mirar más allá de la reflexión, a encontrar los bloqueos y a interiorizar una nueva visión que apunte a resolver los enredos entre los miembros. Evidencian el poder de conexión que cada persona tiene con su familia, en una o varias generaciones, al igual que develan la interacción afectiva que existe entre sus miembros. Existe una transmisión transgeneracional de los problemas familiares, así lo demuestran las investigaciones de la psicogenealogía partiendo del inconsciente colectivo, como lo plantean Jung o Freud cuando se refieren al alma colectiva, o los conceptos de Moreno acerca de lo co-consciente y lo co-inconsciente familiar y grupal. A partir de estas ideas se plantea lo complejo de las transmisiones intergeneracionales, las que crean en los sistemas familiares una cadena de conflictos y destinos trágicos. Las experiencias filogenéticas, las ontogenéticas, los patrones de comportamiento y las creencias se plasman en el tallo cerebral y forman cadenas neuronales a fuerza de la repetición. Lo que una generación deja sin resolver, la siguiente inconscientemente trata de reparar, de tal forma que uno o varios miembros del sistema quedan atrapados en temas o asuntos que no son su responsabilidad. Muchos de los conflictos personales tienen su origen en nuestro sistema, se relacionan con asuntos no resueltos en nuestra familia y pueden estar afectando y condicionando nuestra vida. Al realizar una constelación se genera un proceso llamado movimiento del alma, el cual hace que nuestro sentir interior exprese los sentimientos sin temor desde el dolor. Cuando un movimiento de amor ha quedado interrumpido por una experiencia personal o familiar dolorosa que no pudo procesarse o solucionarse, se origina un nudo en lo más profundo de nuestra alma. Dicho nudo es revelado en una imagen durante la constelación. Una vez revelado, mediante los movimientos y frases sanadoras, se construye un nuevo esquema en el interior de la persona, que es el que permite reaprender, liberar el pasado y develar un cambio hacia el futuro. La realidad aceptada es liberadora, disuelve las implicaciones estancadas en viejas ilusiones y abre el paso a la reconciliación. De esta manera, mediante el movimiento del alma, la persona amplía su perspectiva interna y con ello también interioriza la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los miembros de su sistema. Aunque cada constelación es única y particular, vale señalar que durante su desarrollo el trabajo no solo obra en el alma del consultante, haciendo visibles las causas profundas de los conflictos de su sistema,
sino que igualmente obra en el alma de los presentes que son tocados por la misma circunstancia. Aquello que en muchas constelaciones resulta igual o similar a nuestro entorno nos permite deducir las estructuras generales que rigen los órdenes del amor. Muchos son los movimientos interiores que se dan en las personas con las constelaciones. Entre las cosas que se logran están despedirse de hijos abortados o muertos, restablecer vínculos con la madre, reconocer e integrar al padre en la vida, abandonar el deseo de morir, reparar culpas ancestrales, restituir a personas excluidas, difamadas o maltratadas de otras generaciones, superar las identificaciones con ancestros liberando a las personas de cargas emocionales que no le corresponden, comprender la enfermedad, comprender destinos difíciles de la familia, superar problemas emocionales, desbloquear la improductividad, liberarse del miedo al éxito, superar una fobia, comprender problemas de los hijos, entender cómo ayudar a nuestra familia, mejorar las relaciones con la pareja o hermanos y demás familiares. La mente hace cambios significativos con la constelación, pero estos solo se traducen en comportamientos lenta y progresivamente. De igual manera, el cambio toca a los demás miembros del sistema familiar, quienes van reacomodándose a los giros que aparecen en la persona que ha hecho su constelación. Muchas personas esperan que, con la realización de una constelación, se produzca mágicamente una transformación en todos los aspectos de su vida. Pero, aunque esto no se da literalmente de esta manera, podríamos asegurar que los cambios que se dan en los individuos son una verdad probada. Se producen silenciosamente porque al poder solucionar un asunto pendiente, se libera energía psíquica y este movimiento le permite a la persona tomar su vida cotidiana de forma diferente. Cambiar el significado de un hecho que ha dejado huella emocional desbloquea y nos lleva a mirar de otra forma a las personas que pasan y que han pasado por nuestra vida. No obstante, el trabajo interior personal, el conocimiento de nosotros mismos, la identificación de nuestras emociones y de nuestros comportamientos infantiles deben seguir su curso. No importa el procedimiento o el proceso al que nos sometamos, siempre seguiremos siendo seres inacabados que podemos continuar aprendiendo de la interacción con los demás. Existen varios tipos de constelaciones, cada uno con un objetivo determinado. Es así como el objetivo de una constelación es lograr que cada individuo esté en consonancia con su destino y ocupe el lugar que le corresponde en el grupo en el cual interactúa. Esto le permitirá desarrollar su proyecto de vida de una manera armónica y eficaz. Cada persona puede trabajar lo que desee en una constelación, desde mejorar un aspecto determinado de su vida, hasta solucionar un conflicto, enfermedad, problema o dificultad de orden afectivo. Los tipos de trabajo son los siguientes. Constelaciones personales. Estas tratan los conflictos que tienen su origen en la persona y los relacionados con transferencias intergeneracionales, vidas de antepasados. Los conflictos no resueltos de generaciones anteriores pueden afectar y condicionar nuestra vida. Constelaciones familiares. Muchos otros conflictos se generan dentro del entorno de la familia, porque la conciencia familiar se encarga de manifestar que hay una alteración del orden o que hay excluidos. Así que es que cuando por medio de enfermedades, problemas de pareja, etc., se manifiesta un bloqueo. Con las constelaciones familiares podemos identificar el origen y restablecer el orden, permitiendo el fluir del amor, la armonía y el equilibrio. Constelaciones de pareja. La pareja como sistema dinámico se halla en continua evolución. Las constelaciones de pareja permiten a sus miembros restablecer el orden cuando se ha alterado y encontrar su propia interacción. Igualmente, los lleva a construir sus propios principios, sistemas de relación y funcionamiento. Constelaciones grupales o sociales.
Cualquier grupo humano es constelable, pues también constituye un sistema dinámico de funcionamiento e interacción. Estas constelaciones se realizan con el objeto de desenredar y poner orden a los conflictos entre los miembros de una red social o grupal. Estas armonizan y equilibran al grupo. Van dirigidas a grupos de amigos, sociales, institucionales, etc. Constelaciones de empresa. El método ha aportado excelentes resultados en lo que ha sido llamado constelaciones organizacionales. Han resultado ser una herramienta valiosa para empresarios y profesionales, ya que se centran en la estructura del sistema relacional. Obran los miembros de la organización ofreciendo una solución ágil a los conflictos, sustituyendo la práctica común de invertir gran cantidad de energía en el análisis de los problemas, lo que generalmente resta fuerzas para la solución. Ayudan a desenredar conflictos y ponerlos en orden. Constelaciones estructurales. Aportes del psicólogo Guillermo Chegaray. La particular metodología de las constelaciones organizacionales permite el acceso al conocimiento tácito de las organizaciones. Ese conocimiento que a veces no somos capaces de expresar en palabras o cifras, pero que es vital para el éxito de cualquier aventura empresarial u organizacional. Saber que necesitamos relacionarnos y vincularnos con los padres es algo simple que todos aceptamos. Pero comprender que las dificultades en la relación con ambos padres o con uno de ellos producen problemas serios en nosotros mismos y en las relaciones con los demás es algo poco reconocido. La mirada del aquí y ahora que suscribimos sugiere no quedarse en el pasado. Sin embargo, concuerdo con una máxima de Heidegger que dice: la vida no puede ser comprendida sin mirar hacia el pasado, pero tan solo puede ser vivida si miramos el presente. Es esencial comprender el desarrollo del ser humano desde la mirada vincular para entender las constelaciones familiares. El ser humano sobrevive físicamente si tiene quien cubra sus necesidades básicas, y se construye psicológicamente si tiene la posibilidad de vincularse con una madre. Todo lo que el adulto tiene en su mundo interior primero ha estado afuera de él. Es necesario entonces que exista un ser que sea continente, es decir, que haga la función de contención para que mantenga unidas las distintas experiencias de sí mismo que registra el niño, tanto de naturaleza primitiva de la personalidad como del descubrimiento de las partes del cuerpo, y así permita que se den los procesos de integración que siguen en el desarrollo de la mente infantil. ¿Qué es un vínculo? Es la especial conexión entre dos seres humanos y es un nexo que tiene dos direcciones. De lo contrario se llama dependencia o simbiosis, mas no vínculo. Esta es una constante que manifiesta el lazo o la unión de dos personas. Solo el instante es pleno. Entre tantas generaciones, tan solo somos un eslabón de una cadena interminable, una cadena que llega muy atrás y que también se extiende hacia el futuro. Cuando te liberas, liberas a los tuyos. Bert Hellinger. Hay personas que buscan escapar de la familia huyendo porque les parece que ella representa un peligro mortal, como si la historia fuera una amenaza externa y real. Pero huir no sirve de nada. La evasión los lleva lejos, pero la historia familiar los devolverá al pasado, a repetir las mismas situaciones siempre que no hayan decidido reaccionar para liberarse de los anclajes transgeneracionales negativos. La sensación de liviandad que sentimos cuando estamos en paz y tranquilidad se da si podemos cumplir con lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor, que sugieren respetar tres leyes fundamentales en todo grupo humano: la ley de pertenencia o vinculación, la ley de la jerarquía y la ley del dar y recibir. Cuando existe una alteración o no se cumple alguna de estas leyes, la coincidencia nos avisa que hay que respetarlas a través de signos evidentes, como problemas entre los miembros del grupo.
Estos signos son situaciones dolorosas inexplicables.